Amigos de Primicia Web, tenemos hoy buenas noticias como siempre. Tenemos un invitado especial. Se llama Daniel Mendoza Leal, periodista, abogado y quien regresa ahora a Colombia después de un exilio de un tiempo. Ya vamos a hablar sobre eso. Daniel, bienvenido a Primicia Web y gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a usted, Nicolás, a Ingrid, a su canal Primicia Web. Estoy honrado de estar aquí con ustedes departiendo y hablando desde aquí, desde mi patria Colombia, después de ese exilio en el que duré desde hace casi 3 años. Daniel, hablemos del regreso. ¿Por qué el regreso? Sabemos por qué tuvo que salir en plena segunda temporada de la serie, pero ¿por qué el regreso a Colombia, ¿no? ¡Colombia! Pues el regreso, primero, mucha gente dice, no, es que llegó el gobierno de Petro y ya lo pueden proteger, y pues los factores de riesgo continúan en realidad. Lo que me dijo un analista de riesgo fue, a usted no lo matan, Daniel, para que no diga cosas, porque usted ya dijo todo lo que tenía, muchas de las cosas que tenía que decir, y a usted lo matan es porque lo odian, porque a usted lo odian los paramilitares, lo odian los narcotraficantes, lo odian los políticos de extrema derecha, lo odian los militares, hasta empresarios lo detestan. Entonces a usted lo matan es por eso, no para que no diga cosas, no para que no informe, sino porque lo detestan simplemente. Esa es la única razón que necesitan. Sin embargo, es que yo en Europa y en Francia yo ya estaba muerto. En realidad yo existía allá pero vivía acá. Entonces yo tenía que llegar al mismo lugar en el que yo tenía que existir en el mismo lugar en el que vivo, porque eso generaba un vacío en mí, un vacío interno, y pues volví a Colombia en realidad a 2 hechos claros. Primero, tuve una propuesta y mucha gente me pidió que iniciara el camino y el andar en la política mandándome al Consejo de Bogotá. Me vine aquí a mandarme al Consejo de Bogotá. Lastimosamente siento que el hecho de que quitaran la consulta es un hecho que lesiona un proceso democrático que era sano para la elección. Pues ahorita están en el proceso de conformación de listas y yo no me voy a ir a donde los políticos a ver si me meten en un buen lugar o en un mal lugar de la lista. Yo soy una persona que quería trabajar con las comunidades y ganarme ese espacio en franca lid electoral, y de un momento a otro, y respetando a las bases frontalmente, y respetando la vocación democrática que siempre ha primado en el partido y que está reflejada en sus estatutos, y respetando a la juventud que salió a la calle, que protestó en el 2021 y que hasta puso muertos, pues los políticos llegaron y a dedo dijeron que no iba a haber consulta. Hago un llamado a los políticos del pacto histórico para que respeten la voluntad democrática de las bases de la Colombia humana. Las reglas del juego era, Daniel, venga acá, luche y pelee su espacio, no Daniel, lo vamos a meter a él. Yo lamento mucho esto, yo siento en este momento un rebote espiritual y emocional que espero se decante, sí, que se debe reevaluar por lo menos por parte del partido. ¿Usted recibió la llamada de Gustavo Petro para buscar un escaño en el Consejo? No. Gustavo Petro en ningún momento se comunicó conmigo para eso. Eso fue, digamos que fueron personas de la base que me dijeron, oiga, Daniel, ¿por qué no viene? Va a haber una consulta, participa en la consulta, es un espacio democrático.
Daniel, ¿y por qué la política? O sea, pasar de, bueno, usted es abogado, claro, periodista, escritor, ese salto a la política adentro, digamos, en sus entrañas, ¿cómo lo percibe? Yo inicié en realidad desde hace unos años un proceso interno a través del cual yo manifesté una indigestión que tenía. Y esa indigestión se gestó por el hecho de haber vivido una serie de cosas desde pequeño. En realidad yo veía a la empleada de servicio que venía y nos servía, y a quien yo amaba porque me enamoré de ella, de Carmen, y venía y nos servía y después se iba a la cocina a comer frente a la pared. Veía después que ella no podía entrar a la piscina de la finca, veía que después los trabajadores, los hijos de los trabajadores no podían entrar a la piscina de la finca, sino hasta que yo salía, hasta que nosotros salíamos de la piscina. Lo que yo sentía es que había una serie que yo veía desde pequeño, una serie de injusticias que hacía que nosotros viéramos a las clases medias y a las clases trabajadoras como unas hormigas o como unas bacterias. Era como una educación nociva de la clase alta, y eso se daba a través de estos simbolismos tan fuertes. Porque cuando a un niño le dicen usted sale de la piscina, y es que cuando entra el niño pobre, pues en ese momento, ¿qué está diciendo? O sea, ese niño pobre contamina el agua de la piscina. Eso degrada en realidad la formación de la élite. La élite colombiana tiene una formación que los lleva a ser sociópatas, y que entonces pueden cometer cualquier clase de crímenes, y si tienen que sobornar a alguien, y si tienen que destruir un parque natural, y si tienen que lavar dólares, lo hacen, no les importa. Es decir, no cumplen su función de élite, porque una élite tiene una función clara, establecida. Una élite tiene una función veraz. Una élite tiene una función que, si es una élite económica, cultural, tiene su función de cogerle la mano a la sociedad y llevarla hacia la vanguardia del futuro, hecho que no cumple la élite colombiana. La élite colombiana lo único que quiere es mantener esa desigualdad. Digamos que ese fue el origen del malestar y de lo que me llevó a iniciar un proceso de subversión, parado en una postura bélica, en contra de un sistema, queriendo en realidad sacarle sangre a un sistema. Cuando yo era abogado, penalista y criminólogo, y socio del Club del Nogal, me empecé a dar cuenta de la cantidad de relaciones que había entre esta élite caníbal y sociópata, y las masacres, el paramilitarismo, fenómenos como el narcotráfico, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, la corrupción. Y ese tipo de relaciones me llevó a descifrar que había un engranaje, que es el engranaje que se muestra en la serie Matarife a través de los hilos, y donde se unen todas las fotos en un sistema común. Yo quería sacarle sangre a ese sistema, porque no sé disparar, porque no creo en la violencia física, porque no creo en tener que matar para lograr finalidades, porque no creo en la violación de derechos humanos para lograr algún tipo de finalidad social, como si casi que lo expresa con sus actos abiertamente y en su discurso la extrema derecha. Entonces yo lo que dije fue: voy a ponerme el camuflado, voy a ser un subversivo, pero desde el terreno del amor, de la paz, de la bondad. Voy a disparar balas de ideas, voy a disparar balas de creatividad, y voy a hacer una serie que sea una bomba para el sistema en realidad. Y pues eso fue Matarife. Pero pues después, cuando hice la segunda temporada, que tenía unas finalidades específicas diferentes a la primera, y después la tercera, que ya tenía una finalidad mucho más clara de lograr el cambio a través de un proceso electoral. Cuando yo hice eso y ganó Gustavo Petro, yo me empecé a dar cuenta que yo era un almirante. Disculpen, esto me timbró.
Al menos suena bonito. Déjenlo, no lo editen. No lo editen. Entonces queda chévere, la parte queda Ay, chévere. debería haber, sí, pero de una vez. Sí, déjenlo, ¿por qué lo van a editar? ¿Por qué lo van a editar? Que no joda. Ahí ya le puse. Que no joda. Listo, entonces retomamos. Ahí. Entonces, dentro de ese proceso de subversión creativa, cuando gana Gustavo Petro, pues hubo una felicidad interna mía, delirio de emociones. Sentí que las finalidades de la serie y de todo mi trabajo de 10 años que yo escribí desde que inicié el proceso de indigestión en contra de ese sistema, y empecé a ver esos engranajes que te digo, pues, y que yo dije, si yo la única forma de no participar en esto es enfrentarme a este sistema. Y primero empezó a través de un proceso literario y periodístico que desarrollé a través de mis artículos en El Tiempo, en Quienique, en Las Dos Orillas, después en el portal que fundé con Gonzalo Guillén, La Nueva Prensa, y después ya vino Matarife, ya quería herir más a este sistema, ya le había dado mucho con las letras y me di cuenta que teníamos las armas para lograr herir a un sistema. Y las armas hoy en día ya no eran las armas de los 60s, ya no eran los fusiles, ya no eran unas armas que sacaran, se tenía que herir gente para lograr entrar en guerra con un sistema, sino que hoy en día sí era un hecho veraz y práctico, que con las ideas podíamos herir a un sistema, que con el amor podíamos herir a un sistema, que con el arte se podía herir a un sistema, que con el cine podíamos herir a un sistema, que con la música se podía herir a un sistema, porque habían todos estos mecanismos como los que usted está usando muy generosamente, que en últimas también hacen parte de este ejército de subversivos creativos que nacen con las redes sociales. En los 60s, para manejar una máquina había que ser todo un curso, casi que ser profesional, una cámara para manejar, además los únicos que podían difundir eran las grandes cadenas, que eran 3 o 4, entonces, pero hoy en día cualquier persona puede, con un programa de aprender en un tutorial de YouTube y un celular, ya con eso puede tener un arma que, si tiene creatividad, puede herir de verdad a un sistema preestablecido. Entonces, dentro de todo este proceso, yo llegué al momento en que dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Voy a estudiar. Yo era asilado allá en Francia, lo tenía todo, porque a los exiliados en Francia yo tenía un asilo especial, que es un asilo constitucional. Entonces, pues me dieron un apartamento muy lindo, con un jardín para mis perritos. Estaba perfecto, la nevera llena, tenía para viajar, comprar mis libros, perfecto. Yo podía estudiar. Hasta en Barcelona me propusieron que si hacía una serie. Yo dije, pero ¿cómo me voy a poner yo de actor a hacer una serie de policíaca? Y no entiendo, no me veía en esa labor. Pero y yo dije, bueno, yo no quiero dejar las armas. Claro. Digamos que en los 60, alrededor de Latinoamérica, hubo muchos guerrilleros que dejaron las armas para meterse a la política, porque las armas de ellos eran diferentes. Claro. Pero cuando las armas de uno son lo audiovisual, son las ideas, son el diálogo, cuando las armas son las letras, pues la única forma de no dejar las armas era entrar a la política, a diferencia de los 60s y los 60s, donde para entrar a la política tenían que dejar las armas. A mí me pasó al revés. Para yo seguir usando mis armas, de un momento a otro vi que la única forma era entrar a la política. Llego acá a aspirar al consejo, como teniendo la finalidad de terminar la serie Matarife con el episodio 4, que se va a grabar en Medellín, que va a ser un episodio muy importante, porque vamos a ver quiénes son los dueños del Matarife.
¿Quiénes son los dueños de Álvaro Uribe Vélez? ¿Quiénes son en últimas los responsables indirectos y hasta directos de muchos actos violentadores, de ríos de sangre? ¿Quién es el cartel encubierto que hay detrás del dolor de Colombia y del paramilitarismo y del narcotráfico? Y necesariamente tenemos que llegar al grupo GEA. Eso lo va a ver Colombia en la 4ª temporada de la serie Matarife, que va a ser filmada en Medellín. Llego a Medellín, llego a la oficina de Envigado, que la oficina de Envigado empezó a funcionar en la alcaldía de Envigado, donde despachaba los sicarios que iban a hacer los crímenes, donde despachaban las rutas de cocaína en la misma alcaldía de Envigado. Llego a la oficina de Envigado, que fue la que me amenazó, porque creo que Colombia debe perderle el miedo a los fenómenos, a este tipo de fenómenos. Ya es la hora que después de 30 años de vivir el dolor del paramilitarismo, del narcotráfico, sigamos con miedo. Entonces vuelvo allá a Medellín. Quiero que la gente en Colombia sepa lo que es el Grupo GEA, sepa lo que es Sergio Fajardo, sepa lo que es Federico Gutiérrez, sepa lo que es el señor Bojanini Mejía. Van a ver, ya Colombia tiene que entender en manos y en las garras y en las pezuñas de quienes están. ¿Cuándo está prevista la salida de esa 4ª temporada? Estamos en preproducción. Yo creo que empezamos con la serie Matarife en una serie de canales regionales en Antioquia, y espero que se pueda empezar a difundir la serie Matarife ahorita desde el primer episodio de la 1ª temporada, pero la 4ª temporada está para salir más o menos 2 meses antes de elecciones. Pendientes de esta 4ª temporada de Matarife. Daniel Mendoza Leal, en el Provincia Web, muchas gracias. Mil gracias, Nicolás, honrado de estar en su programa. Gracias por la invitación. A todos sus seguidores, un abrazo muy grande con toda el alma.